Agenda local. Muy buenas tardes amigos, nos encontramos nuevamente como todos los días de lunes a viernes a eso de las 5 a 6 de la tarde acá en Agenda Local de Canal 21. Tu Canal 21 lo puedes ver en la señal abierta, también lo puedes ver en Claro TV como Canal 41 y en Mundo Pacífico como Canal 706, por supuesto en Fibravisión con el número 2. Le contamos a nuestros amigos que estamos haciendo una campaña, que es una campaña de recolección de agua embotellada y barritas de cereal para nuestros bomberos, quienes han acudido a diferentes situaciones de incendio que se ha llevado lamentablemente nuestra región. Y estamos hablando precisamente de Quincha-Melico, de Lemus, que son los focos más grandes que hemos tenido hasta el momento. Toda la ayuda que tú quieras traernos respecto de lo que es agua, respecto de lo que son barritas de cereal, lo puedes hacer dirigiéndote a nuestras oficinas que quedan en Bulnes 352 de Chillán. Y si no, lo puedes hacer a Radio El Sembrador, porque también ahí estamos juntando lo que son botellas y barritas de cereal para ir en ayuda de nuestros amigos bomberos. Hoy día conversaremos un tema que es muy importante. Hablaremos sobre la infancia, ¿sí? La infancia. Y la infancia está compuesta de varias etapas. Tenemos primera infancia, que más adelante va a haber una invitada que nos va a comentar respecto de los más chiquititos, aquellos que todavía son muy pequeñitos, que no entienden muy bien cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuál es la formación que le entregan también en un jardín. Todo eso lo vamos a conversar con una invitada. Pero para hablar de la infancia respecto de sus derechos, se encuentra con nosotros Juan Carlos González Llano. Él es abogado de la OPD de Chillán Viejo. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Angélica. Bueno, quiero saludar a la teleaudiencia y contarles, bueno, que llevamos trabajando en esta oficina de protección de infancia hace ya casi 8 años y por lo tanto de ahí se ha recogido alguna experiencia importante y lo quiero eso vincular hoy día con lo que está pasando actualmente en materia legislativa, las normas que se están tramitando actualmente en nuestro Congreso y también, bueno, responder a las preguntas que tú estimes pertinentes efectuar. Entiendo que, como habíamos conversado antes, desde la calle se pregunta mucho esto de derechos y deberes. Correcto. ¿Cierto? Sí, bueno, a nuestras redes sociales también nos llegan muchas preguntas de nuestros auditores, de nuestros telespectadores, y bueno, ellos principalmente lo que nos indican, primero es que no conocen qué es lo que es una OPD. ¿Qué es lo que es una OPD? ¿Qué opera y qué es lo que atiende? Mira, la OPD, a mi juicio, es como el invento más interesante del Sename en este último tiempo. Perfecto. ¿Por qué? Porque es la vinculación en el ámbito territorial o en la bajada territorial de la norma que regula los derechos de los niños. ¿Cómo se hace esta bajada? Se hace con un equipo multidisciplinario. Uh-huh. Y también un abogado que es el que hace la vinculación entre el territorio y tribunales. Exactamente. Entonces, en ese sentido, por su desplazamiento hacia el territorio, es interesante porque es capaz de recoger, o sea, se hace y se debe recoger, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo con la instalación de un sistema de protección local en el territorio donde se está inserto? Entonces, nuestra OPD tiene básicamente definida la función de ser como puerta de entrada. ¿Ya? A todo este mecanismo más o menos complejo que conocemos como la red Sename. La red Sename. Que por lo demás la gente opina muchas veces con desconocimiento o considera que solamente primero no tiene idea que existe la red Sename y que está compuesta de varios organismos que funcionan dentro de esta red y la gente lo relaciona habitualmente con las residencias. Acá existe en este caso esta Oficina de Protección de la Infancia que lo que tutela es precisamente los derechos de los niños cuando estos se ven vulnerados. Sí, bueno, es que es normal también que se haga vinculación Sename residencia. Es normal también que la gente, nuestros usuarios,
los apoderados, los papás, los cuidadores que nosotros atendemos, cuando les decimos, mira, nosotros somos parte del Sename, les da miedo, realmente les da un tremendo miedo, porque piensan que les vamos a quitar los niños. Es decir, una situación que no corresponde. No ves cómo quitan niños. Claro. Cualquiera sea el organismo o la entidad colaboradora del Sename, ya el solo, digamos, apellido Sename, ya genera problemas en la población. Y precisamente lo que hemos tratado otras veces de enseñarle a las personas es que los niños salgan del hogar paterno o materno en el cual han sufrido algún tipo de vulneración de derechos. Este tipo de situaciones se da en última instancia, cuando la vulneración ha sido una vulneración grave de derechos, cuando eso significa que estos padres no pueden seguir haciéndose cargo de los niños. Entonces ahí, cuando no hay ningún adulto de la extensa familiar que puede hacerse cargo de ellos, se van los niños a una residencia. No es que ocurra un hecho y inmediatamente se vayan a una residencia del Sename. Eso es así. Y fíjate que en ese sentido se ha ido afinando cada vez más el objetivo de incorporar a residencia solo cuando ya no hay otra alternativa. Entonces se procede a hacer un despeje de todas las alternativas posibles. Se pide informe de hijo, por ejemplo, el informe que te da el registro civil, cuáles son los parientes que ese niño o niña tiene. Nosotros siempre preferimos, mira, un tío, un amigo. He conocido casos donde profesores se han quedado al cuidado de los niños, previa evaluación, por cierto. Pero la idea, claro, es no llegar a esa situación que es límite y que nosotros mismos, como trabajamos en el sistema, sabemos que no es bueno el sistema. Si supiéramos que el sistema de residencia resguarda convenientemente los derechos y garantías de los niños, no tendríamos ningún problema y no habría conflicto incluso entre equipos del propio Sename o, si tú quieres, programas del propio Sename, donde algunos están por internar y otros están por desinstitucionalizar derechamente. Ese es un tema bastante delicado porque, aparte de eso, que muchas personas entienden que la vulneración de derechos tiene un amplio rango y ellos solamente lo ven como que es pegarle a los niños. La vulneración de derechos tiene varios aspectos y uno de ellos es el aspecto también económico, y eso se hace evidentemente con un informe socioeconómico de las condiciones en que vive este menor, que a veces no son las adecuadas, las que hacen tener otro tipo de determinaciones, ya sea de carácter judicial, ventilándose causa de protección en los tribunales, o directamente tener que ir, si la situación lo amerita, de acuerdo a lo que tú, Juan Carlos, nos comentas respecto de un sinfín de situaciones que se evalúan antes de decidir enviar a un menor a una residencia. Así es. Tú mencionaste la situación económica. Fíjate que el informe que entregó el Comité de Derechos del Niño habla de esta criminalización de la pobreza, donde determina que la inmensa mayoría de los niños incluidos en residenciales son pobres. Y no necesariamente de pobres. No, es así, porque todavía la óptica no pareciera que no hay un cambio. La misma ley, por ejemplo, cuando regula la custodia, te dice, mira, lo económico de la familia no va a determinar o no es causal por sí solo suficiente para determinar que se entregue la custodia al padre o madre que tenga más plata, por así decirlo. Claro, perfecto. Entonces, pero la práctica es otra cosa. Claro, si hubiera más ayuda a la familia para que esa familia se libre de la pobreza, no tendría que estar criminalizando la pobreza. Es lo mismo que hoy día se critica cómo se va a tramitar la ley de adopción. Entonces se dice, bueno, hay que dar facilidades para la adopción, qué sé yo, está bien. Pero por otro lado, no habrá que empoderar y mejorar la capacidad económica de la familia para evitar que se nos vaya ese chiquillo hacia un régimen de adopción
Es donde pones Es una acento. línea bastante delgada en realidad, Sí. porque si uno lo analiza a nivel macro, la ley establece que la situación económica de un padre o madre no es determinante para quedarse con el cuidado personal de un niño, entiéndase cuidado personal como la antigua tuición, que era como lo conoce la mayoría de las personas, pero sin embargo, lamentablemente la situación económica a veces determina o gatilla en otro tipo de circunstancias que no debería ser así, porque no existe, tal cual tú lo estableces, Juan Carlos, una forma de potenciar a estas familias que tienen escasos recursos, quizás hacer más efectivo el cumplimiento por parte de ese padre que debería ayudar a esta madre para que ese niño no tuviera que finalmente llegar a una residencia. Por eso fíjate que las OPD son buen invento, como te decía, porque tienen la posibilidad de, al trabajar en el componente territorial, de solicitar directamente ayuda, decirle a Dideco, por ejemplo, de la municipalidad, sabes que necesitamos tal ayuda para tal o tal familia que estamos atendiendo. Pero entonces se cumple esa función, que también es una función asistencialista, que también está muy vilipendiado el asistencialismo, pero en este momento no tenemos otra herramienta. No tienes otra herramienta. Claro, y bueno, y ahí también la vinculación que existe es fundamental de la OPD, tal cual tú lo comentas, para que se pueda hacer un trabajo intersectorial. Porque aquí no estamos solamente hablando de, quizás tenemos un grupo específico de profesionales, pero hay que mandar a estos niños a programas, hay que enviar a sus padres, quienes están al cuidado de estos niños, a programas para desarrollar habilidades parentales, habilidades parentales, y si tienen algún problema de carácter psicológico, también empezar un tratamiento con ellos. Por lo tanto, la vinculación intersectorial que existe con las Didecos, con Servicio de Salud, es fundamental, y un organismo tiene que hacerlo, y es precisamente lo que articula la OPD. Claro, fíjate que en el sistema que se está de protección de derechos que se está discutiendo en el Congreso, se habla también de órganos administrativos que tengan como mayor peso. Ahora, no sé si serán las OPD las que sobrevivirán o las OPD tendrán que adecuarse a nuevas normativas, pero siempre lo territorial resulta relevante. Ahora, nosotros como OPD creo que hemos cumplido esa función. Sin embargo, si tú te fijas, o sea, a nivel macro hay OPD y OPD. Sí. Entonces, hay OPDs que cuentan con recursos de su municipio. Hay OPDs que apenas cuentan con el mínimo que exige ese año. Exacto. Hay funcionarias de OPDs que no tienen vacaciones, no tienen día administrativo, no tienen feriado, no tienen ni una cosa. Hay otros funcionarios y otras funcionarias que tienen todos esos derechos a pesar de ser contratados a honorarios. Entonces, las distintas realidades, el distinto ingreso, las distintas formas de contratación difieren notablemente de OPD a OPD. Y la extensión del territorio, y OPDs que funcionan para una comuna y otras que funcionan por una agrupación de comunas. Claro, 2 o 3. Claro, y es complejo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás haber buscado 10 OPDs que funcionaban en Ñuble. Me dicen que son 12, yo no sé si es efectivo, pero es un tema bastante complejo, porque así hay OPDs que me dicen, nosotros trabajamos con lo mínimo que podemos tener del sistema, y hay otras que trabajan con otro sistema de vinculación, donde trabajan en vinculación directa con la FUNAED, con la municipalidad, con el Departamento de Educación, que es importante porque el Departamento de Educación es la fuente de información para el levantamiento de información que ustedes necesitan recabar respecto a alguna vulneración de los niños. Los profesores son los primeros que se dan cuenta. Entonces, las realidades, tal como tú le dices, son distintas, y yo creo que uno de los principales problemas que hoy existen para poder proteger a la niñez en general es precisamente el que puedan ser dotados de las OPD y los organismos y los programas que también trabajan en la RCNAME, que puedan ser dotados quizás no de recursos, pero quizás de los profesionales necesarios, quizás de la igual repartición de territorio. Porque la extensión igual, no vamos a decir un niño que está en una escuelita de Mayulermo tiene las mismas opciones que tiene un niño en la escuela que está aquí en Chillán. Son situaciones distintas, son vulneraciones de derechos distintas, y el alcance y la red de apoyo que se pueda dar también es distinta. Claro, imagínate, el solo concurrir a visitar una comuna como Coihueco, por ejemplo, que es la comuna más extensa, no es lo mismo que trabajar en Chillán.
Claro. O que trabajan en Chillán Viejo, que Chillán Viejo tampoco es muy grande en cuanto a zonas rurales, se pueden cubrir perfectamente. Pero hay otras comunas en donde la locomoción es y hay otras comunas donde la municipalidad le pasa un vehículo a esa OPD, donde le entrega recursos más allá, como te decía, de los que exige Sename como mínimo. Entonces funcionan de otra manera. Entonces esa desigualdad en el aparataje territorial debe de alguna forma desaparecer y hacerse cargo de esta ley. Yo entiendo que está ahí ahora actualmente en 12 comunas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, oficinas locales que se están instalando. Ahora, esas oficinas locales irán a suplir a las OPDs se irán a transformar en oficinas locales. Eso todavía no lo sabemos. No hay una claridad todavía mientras no tengamos esto deje de ser un proyecto de carácter especulativo, porque mientras es proyecto especulamos. No sabemos en cuál de las dos cámaras le pueden quitar cosas o le pueden agregar cosas. Entonces, todo esto es de carácter especulativo y hasta que no tengamos la ley no sabemos cómo van a funcionar. Nosotros nos vamos a saludar a los amigos de Clínica Chillán, quienes nos van a contar cuáles son los servicios que tienen hacia nuestra comunidad. Agenda local. Ahí estamos, sí. Estamos de vuelta nuevamente acá en Canal 21 conversando en la agenda local con Juan Carlos González Llanos, los dos apellidos como corresponde, igual que el mío. Siempre he sido los dos apellidos de la OPD de Chillán Viejo. Qué importante es darle ese valor y relevancia a la madre. Como te decía, claro, los romanos decían mater semper certa est, o sea, la madre siempre es cierta, pero el padre es incierto. Exactamente. Bueno, no creo que sea mi caso, pero mi caso tampoco es, pero bueno, si no tendríamos juicio de reconocimiento determinado si no fuera una realidad. Y así es. Y bueno, volviendo a nuestro tema que nos convoca respecto de los derechos del niño. Hay muchas personas que dicen, hoy en día se le enseña solamente los derechos a los niños y no sus obligaciones. Te cuento que en mi casa yo la hago súper cortita, porque cuando me dicen, no, es que yo tengo derecho perfecto, tus derechos empiezan cuando terminan tus obligaciones. ¿Y cuáles son tus obligaciones? Las que la mamá dice, porque yo lo digo y esa es mi última palabra. ¿Tú has visto la frase de las 42, mamá? Bueno, hay varias que mis hijos dicen que se aplican, pero la regla general es que los niños hoy en día reclaman por los derechos y no tienen claras sus obligaciones. Claro, pero fíjate, pareciera que es un fenómeno no solamente aplicable a los niños. Nosotros como adultos también estamos cada vez más llenos de derechos. A veces confundimos nuestros deseos con derechos, no sé si te has dado cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Es legítimo, es esperable que existan deberes. Nosotros quedamos de encontrarnos a las 5 de la tarde, estabas a las 5 de la tarde, yo estaba a las 5 de la tarde. Cumplimos, ¿cierto?, con un deber, cumplimos con lo que habíamos acordado. Uh-huh. Ahora, si no hay deberes, la convivencia se nos deteriora notablemente. Luego, sí, debe haber deberes. Ahora, estos deberes deben estar supeditados o deben ser condicionantes para el ejercicio de derechos, no, porque estamos hablando de derechos humanos. Exacto. Entonces, la diferencia básica, por ejemplo, si yo le digo, te vendo este teléfono, ¿cierto?, en 5.000 pesos, celebramos el contrato, queda listo, yo me obligo a entregarte el teléfono y tú te obligas a pagarlo. Lo recibo y chao, se nos termina. Claro. Entonces, tu obligación de pagar nace del contrato, mi obligación de entregar nace del contrato, ¿cierto? Y mi derecho a exigir el dinero nace del contrato y tu derecho a exigir que te entregue el teléfono nace del contrato. Pero cuando hablamos de derecho humano, el derecho humano nace por el solo hecho de ser persona. Entonces, ya tenemos una fuente diferente. Por lo tanto, el derecho humano no queda supeditado al cumplimiento de alguna obligación. Eso no quiere decir que no haya deberes. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de niños,
Es más complejo. Es complejo y ahí está la tremenda diferencia, porque ¿cómo le vas a exigir un deber a un niño si antes no se lo has enseñado? Exacto. Entonces, es como decir, la mirada va hacia otro lado. Y aquí te quería leer, no sé si alcanzaremos brevemente, el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece en el fondo hacia dónde va o debe ir la educación de los niños. Y nos dice que la educación debe estar encaminada a inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, inculcar al niño el respeto de sus padres, de su identidad cultural, de su idioma, de valores nacionales en el país que vive, de los valores de las civilizaciones distintas de la suya, preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Inculcar al niño el respeto a vivir, a convivir, digamos, con el medio ambiente, a respetarlo. Entonces, están ahí esos deberes, pero esos deberes tienen que ser enseñados por el educador primitivo, primigenio, por la familia. Por la familia. Entonces, si yo como papá le di un mal ejemplo al chiquillo, ¿cierto? O yo como papá, para que el chiquillo deje de molestar, le paso el celular. Tiene 2 años el chiquillo. Después no puedo estar pretendiendo que ese chiquillo se me Estudie en vez de estar con el celular. Claro, sí, el aprendizaje básico de los niños es vicario. O sea, yo aprendo de los ejemplos. Pero fíjate que tú leíste ahí y dentro de varios tópicos uno dice el respeto, ya, eso estamos hablando de obligaciones. Exactamente. Estamos hablando de los deberes que los niños tienen que aprender tal cual tú lo estableces, su primer núcleo desde su casa. Ya, X, cómo esté conformada su familia, hoy en día sabemos que hay diferentes formas de hacer familia, por lo tanto, esto tiene que ir desde la casa, porque si no, el profesor también, cuando los niños entran al colegio, está predicando en tierra de nadie, que es un tema bastante complejo, pero sin embargo nosotros vemos que hoy en día es muy complejo la relación que se ha hecho con algunos niños, sobre todo cuando los niños empiezan a presentar los primeros síntomas de una mala educación básica. ¿En qué sentido? No educación formal, sino que una mala socialización. Eso es en el fondo, es una mala socialización que los niños tienen para relacionarse con sus pares, con personas adultas, con el medio ambiente y en general para poder conducir su vida. Entonces ahí tratas de corregir a estos chicos y los chicos no, pues yo tengo derecho, toman el teléfono, llaman a Carabineros y nos generan un problema complejo que a nosotros los abogados nos gusta porque vamos a audiencia, pero en sí es bastante complejo para los padres que muchas veces tratando de corregir a estos niños se ven involucrados en situaciones que ellos nunca quisieron y ahí es cuando cobra relevancia el no... en el fondo, no decir la pobreza es la que trae estos problemas, sino que esto es transversal. Hoy en día estos chicos, y es más, los chicos a medida que tienen poder adquisitivo, que vienen de muy buenas familias y su familia no han tenido la precavida, ser precavido respecto a cómo socializarlo, le entregan una cantidad de dinero para que se quede tranquilo, el chico compra un celular, compra un aparato tecnológico, después cuando lo quieren corregir contesta mal y él mismo, como sabe sus derechos, llama a Carabineros, se genera un problema, una medida de protección y estamos hablando de familias que es transversal, esto va desde familias que tienen muy escasos recursos a aquellas que tienen muchos ingresos y es más fácil, fíjate, que se dé en familias con mayores ingresos. Sí, es de mayor complejidad la detección, sí. Porque nosotros hemos tenido casos, bueno, yo actúo a veces como curador al ítem también, no solamente con causas de Chillán Viejo, hemos tenido casos de niños de colegios particulares o particulares subvencionados, donde desde el establecimiento es muy poca la colaboración que se recibe para la detección de una vulneración. Porque quizás parten de la premisa no que este colegio, por dada la orientación X que tiene, aquí no ocurren vulneraciones. Un poco esa es como la premisa frente a la que tú te encuentras, como de cerrar un poco. De cerrar la fila, y habitualmente el colegio también tiene su forma de detección, ahora con la ley. Porque tiene un prestigio que cuidar también. Y con la ley de convivencia escolar, en el fondo con la ley de violencia escolar,
tienen un consejo de convivencia escolar y ellos lo tratan como eso, pero en realidad esto va más allá porque no se está tratando de hechos de violencia en el colegio, bullying, como le quieras llamar, sino que se está tratando de vulneración de derechos que ese niño está sufriendo de manera grave, reiterada en su hogar. Entonces es complejo. Hoy en día el trato con las niñas es complejo. Es fácil enseñarle los derechos que ellos lo repitan casi como un papagayo, porque yo tengo un chico de 4 años y me repite todos sus derechos del niño y se entiende de repente poco lo que dice, pero él se sabe sus derechos del niño. ¿Y dónde lo sacaste? Que se lo enseñaron en el colegio. Entonces, hoy en día la relación con ellos es compleja. Hoy en día, como tú estableces, son derechos humanos. Y si son derechos humanos, está protegido por muchas leyes a las cuales Chile también se ha suscrito. Por lo tanto, la relación con ellos hoy en día es compleja. Entonces, es una nueva forma de enfrentar también la responsabilidad de crear familia. Así es. Pero lo que hay que tener claro a mi parecer, es que el tenor de la Convención de los Derechos del Niño te está como devolviendo la cosa. Te está diciendo, oye, ese niño tiene derecho a una educación buena, de calidad, tiene derecho a que le impongas límites. Claro. Porque cuando tú ves las competencias parentales, una de las primeras cuestiones es que le ponen límites o no le ponen límites. ¿Es capaz de erigirse como un sujeto de frente a su hijo o no? Entonces, es el padre el que está fallando, porque ese niño, como te decía yo, un niño de 3 años no va a saber cuáles son sus deberes si es que ese padre no se los ha enseñado. Exactamente. ¿Te das cuenta? Y aquí en la Convención te habla desde el medio ambiente, los derechos humanos, la convivencia, la no violencia, el respeto por el otro, qué sé yo. O sea, todo lo que podamos imaginar como deberes está ahí. Pero es función del padre entregárselo al hijo, porque el hijo no lo va a saber. Porque esto no es derechos humanos para adultos, es derechos humanos para niños. Exactamente. Esa es la otra diferencia que tenemos Es que, la diferencia que fundamental. se nos arranca también, sí. a la hora de decir, ¿y dónde están los deberes de los niños? Exactamente. Bueno, yo te doy las gracias a Juan Carlos, le damos las gracias y le pedimos a nuestro amigo Juan Carlos González Llano. Él es abogado, viene de la UPD de Chillán Viejo, quien ha venido amablemente aceptado nuestra invitación a conversar a Agenda Local de Canal 21. Angélica, yo te agradezco tu invitación y bueno, cuando quieras estoy dispuesto. Por supuesto, vamos nuevamente a invitar. Así que me despido de los auditores, perdón, de los teleauditores. Telespectadores. Gracias. Bueno, yo vuelvo a saludar a nuestro amigo de Clínica Chillán, quienes nos van a contar cuáles son los servicios que tienen disponibles para nuestra comunidad. Agenda local. Y estamos de vuelta nuevamente en Agenda Local de Canal 21. Como todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Y para seguir conversando respecto de lo que es infancia, vamos a saludar a Natalia Contreras Calderón. Ella es educadora de párvulos de la Sala Cuna y Jardín Infantil Acuarela. Muy bienvenida, Natalia. Hola, Angélica, buenas tardes a todos. Natalia, vamos a hablar precisamente de los niños. Esta es la primera infancia que ven ustedes, que estamos hablando de pequeñitos de alrededor de 6 meses, cuando la mamá ha cumplido el postnatal y lo empiezan a dejar ya en la sala cuna. Estos pequeñitos pasan todo un proceso, me imagino que pasan mucho tiempo también con ustedes hasta que logren ingresar a la educación formal, que es para pre-kinder hacia arriba. Primero te quiero contar cuál ha sido la experiencia de cuidar niños, porque muchas mamás tenemos miedo de dejar a nuestros pequeños en una sala cuna. Por la experiencia que se han visto en la televisión mayormente. Claro, yo creo que también la misma aprensión propia de ser padre. Claro, sí, por lo general los papitos llegan con ese miedo al jardín, este es mi tesoro, por lo general son las palabras que escuchamos al recibirlo. Yo soy la persona que hace la primera entrevista con los papás. Ya. Entonces ahí ellos aprovechan de contarme su experiencia. Hay algunos que han tenido malas experiencias con nanas en la casa y al final deciden que lo mejor es llevarlo a una sala cuna o jardín infantil. Nosotros podemos recibir desde los 3 meses niños en nuestro jardín. Chiquitito, sí. Chiquitito. Pero por lo general han llegado de 5 y medio. Ya. Después del postnatal de la mamá. Cuéntame,
Nosotros en el bloque anterior conversábamos con el abogado de la OPD, Chillán Viejo, con Juan Carlos González Llano. Conversábamos, Natalia, respecto de cómo enseñar a los niños estos derechos que le asisten. Súper complejo, en el sentido que hoy en día vemos que se les enseñó mucho solamente los derechos y no se les enseñó cuáles son sus deberes o obligaciones que tienen los niños. Canalizarlo chiquitito es súper complejo, los papás a veces no tienen esa expertise que da estudiar una carrera como en el caso de educación parvularia, donde te dan las herramientas para poder relacionarte con estos menores. ¿Cómo Claro. lo hacen ustedes? ¿Qué consejo, por ejemplo, le podríamos dar a los papás al respecto? Bueno, nosotros, en el caso cuando nos toca, nosotros trabajamos por temas durante el año. Cuando nos Ya. toca el tema de los derechos, sobre todo los papás que ya son de los niños de los niveles más grandes, nos piden, por favor, tía, también los deberes. Pero nosotras los vamos trabajando durante todo el año. Tenemos un programa que nos exige también anteriormente Junge y ahora el Ministerio para ir Ujú. trabajando. Nosotros le hablamos como el buen trato. Ya. Entonces ellos en la sala tienen normas también. Desde que ingresan, desde la adaptación, nosotros les enseñamos sus normas. Ellos saben que hay que respetarse entre ellos, no gritar en la sala, cuidar el medio ambiente. Nosotras como jardín tenemos un jardín bien bonito, tenemos invernadero, entonces ellos aprenden a cuidar el medio ambiente. Y en Sala Cuna la tía lo enfoca en la parte, en cuentos, en videos, y aunque se vean muy pequeñitos, los niños en alguna parte de su cerebrito les queda todas esas cosas y en algún momento se van a recordar también que alguien les explicó. Sí, porque en realidad los niños, como están en etapa de formación, desde la primera infancia, empiezan a desarrollar recién las capacidades de carácter cognitivo, las que se desarrollan a lo largo de la vida. Se dice que eso recién lo terminamos de desarrollar a los 25 años, hay gente que dice que todavía no las terminamos de desarrollar. Se discute al respecto, pero lo que está claro es que esa es la primera infancia donde los niños recién comienzan a desarrollar estas capacidades de carácter cognitivo, que es distinta, es muy distinta unos de otros, pero que le permiten darse cuenta de su medio. El trabajo con ellos respecto de eso, para que ellos puedan captar lo que ocurre en su medio, es un tema complejo para poder desarrollarlo. Por ejemplo, ustedes lo desarrollan en el jardín y que los papás lo continúen en la casa. Yo creo que ahí es el tema más complejo, que ellos lo continúen. Nosotras, en experiencia personal con el jardín, no hemos tenido muchos problemas de esa magnitud, porque nuestros papás son súper colaboradores y comprometidos con la educación de sus pequeños. Hay casos contados que ¿Ya? sí ha sido más complejo. Entonces ahí se llega a instancias de conversación, de llegar a acuerdos, tenemos protocolos para cada uno de los casos y ellos tienen que firmar un acuerdo y luego se hace un seguimiento de que se cumpla lo que se comprometió. Bueno, también así me imagino, a través de ese seguimiento ustedes pueden lograr captar algún tipo de vulneración de derechos, Claro. que a veces en el caso de los papás que llevan a los niños al jardín son muy menores, porque estamos hablando que ustedes son un jardín donde sus papás son colaboradores, pero no es la norma general respecto de todos los jardines que ocurre acá en Chile. Ustedes como educadores, imagino que están capacitadas para poder detectar ese tipo de situaciones. Claro, nosotros se nos exige tener un protocolo de acción en ¿Ya? el caso de vulneración de derechos y tenemos que darle acción. Nosotras detectamos y derivamos en realidad. Nosotros nos damos cuenta por las conductas de los niños, los papás igual Ya. de repente. En el caso de nosotras no nos ha tocado algo como muy grave, pero sí situaciones puntuales. Entonces los niños en sus dibujos se vuelven a hacer pipí cuando ya no lo estaban haciendo. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta y los papás igual nos cuentan si ellos notan algo diferente. Las separaciones igual entre los papás es lo que más nos ha tocado vivir en el jardín. Bueno, eso es importante, estos síntomas de carácter físico, porque a veces cuando uno le dice a los papás, a su hijo le puede estar pasando algo, muchos papás no lo toman bien, creen que los están culpando a ellos de una situación. Y a veces el tema de la vulneración de derechos no necesariamente ocurre con aquellas personas que están en directa vinculación con los niños, como son los padres, sino que en el trayecto puede haber algún familiar, algún amigo, algún vecino que puede estar agrediendo a este menor. Por lo tanto, igual como papá, cuando nos dicen algo, no hay que ponerse tan saltones, sino que hay que tener cuidado y atender a lo que el fondo de eso significa.
Si yo en mi casa a mi hijo no lo estoy retando, no lo estoy maltratando, no le estoy vulnerando ninguno de sus derechos, algo pasa, y ahí es cuando los papás tienen que tener la suficiente madurez de poder decir, ojo, atención, aquí algo está pasando que no está bien, alguien puede estar agrediendo a nuestros hijos, y ellos tienen un comportamiento que inmediatamente es captado por ustedes, que son las personas que pasan muchas horas con los niños. Claro, de hecho nos tocó un caso de un pequeñito que era demasiado agresivo. ¿Ya? Se conversó en diversas oportunidades con los papás y ellos en realidad no tenían problema con él, pero era la nana la Ya. que estaba siendo brusca con él y se dio cuenta otra apoderada que lo vio cuando lo venía a buscar. Entonces el niño ya estaba presentando los cambios. Por eso es importante también la comunicación que existe en el caso de ustedes, que los niños en la primera infancia no se expresan bien, no saben cómo decirle a papá o mamá que algo está pasando, y ahí radica la importancia de sobremanera de lo que la tía puede decir, la tía del jardín, porque la tía es la que está diciendo, mamá, papá, con su hijo está pasando esta situación, ponga atención, ponga ojo, algo sucede, y es una buena forma que también tenemos como detectar los problemas que puedan estar presentando nuestros niños. Claro. Ustedes, bueno, en el jardín me imagino y en la sala alguna tiene que ser todo entretenido porque los niños es complejo, la pega de ustedes es súper compleja porque yo me pongo en la situación de las mamás, por ejemplo, que tienen niños muy seguidos. Yo tengo una amiga que dice, oh sí, en realidad Dios me dio 2 manos y tuve más de 2 hijos y todo seguido. El jardín en cierta forma para muchas viene a ser una ayuda fundamental, porque es un lugar donde los niños se pueden desarrollar, pueden aprender cosas que quizás en la casa no pueden aprender estando a cargo de un nana o estando su papá al cuidado, y al mismo tiempo permite lo que ha venido desarrollándose con el tiempo, y yo encuentro que es maravilloso que la mujer pueda incorporarse al mundo laboral. Claro, eso es lo que las mamás que tenemos nosotras más lo que nos agradecen, el que ellas se sientan seguras en sus trabajos, que ellas van a dejar a sus niños y saben que van a estar en buenas manos. Eso es fundamental. Hoy en día, como tú decías al principio, muchas mamás pueden tener algún tipo de resistencia a dejar a los niños en jardín, pero fíjate que hay estudios que dicen que la diferencia entre los niños que asistieron a un jardín y aquellos que no se marca en el rendimiento escolar y en el día de mañana cómo tú funcionas, cómo funciona tu cerebro y la ventaja o desventaja que puedes tener al enfrentar el mundo laboral. Yo creo que la primera formación, de acuerdo a todos los estudios que nosotros hemos venido revisando, yo por lo menos me doy el trabajo de revisarlo, nos indican que aquellos niños que sí reciben una educación preescolar, una educación antes de entrar a la educación formal, hoy día la educación formal consta de pre-kinder hacia arriba, son niños que tienen una ventaja comparativa con aquellos que no la recibieron. ¿En dónde radica la diferencia? Es la duda que, por ejemplo, muchos papás se puedan hacer. Claro, se dice que los cimientos de nuestro conocimiento parten desde los 0 y los 3 años, donde es el momento crítico donde debemos como llenar de conocimiento a los niños, tanto de la parte afectiva, emocional, cognitiva. Por eso es la importancia de la educación parvularia. La educación parvularia que ustedes ofrecen a los niños, en el caso de ustedes del Jardín Infantil y Sala Cuna Acuarela, es una educación que abarca todos los aspectos de la sociedad, porque me imagino que tienen jornada también escolar. Hoy en día enseñarle a los niños cómo funciona nuestra sociedad es un tema complejo, hay que prepararlos para enfrentar un mundo que muchas veces es agresivo con todo lo que nos rodea. Claro, nosotras igual aprovechamos los nexos que tenemos en el jardín. Por ejemplo, han ido a hacerles capacitación a las tías y charla a los niños y papás sobre el abuso de funcionarios de la PDI. ¿Ya? Entonces, igual aprovechamos los nexos que tenemos dentro del entorno del jardín Acuarela. En el caso de la educación preescolar, yo vuelvo a insistir, la importancia que radica en la diferencia comparativa, que es lo que le da ventaja a un niño de otro, es la educación que pueden aprender. ¿Qué es lo principal que aprenden los niños estando en un jardín? Bueno, la interacción con los otros niños es súper importante, y los conocimientos que nosotros podemos entregarles. El desarrollo de habilidades cognitivas, claro, imagino que es como fundamental para que puedan los niños seguir avanzando y poder seguir aprendiendo, porque
la diferencia entre un niño que no quiere levantarse para el colegio y aquel que sí ya tiene un ritmo, que ha pasado por el jardín y que está contento porque va a ir a conocer amiguitos nuevos cuando entran en esta etapa de educación ya más formal, que empieza de pre-kinder hacia arriba. También radica en la socialización que ustedes logren hacer de ese menor. Claro, con los niños. Nosotros como jardín tratamos de sacarlo un poco de la tecnología. Nosotros trabajamos sin televisores ni computador en el jardín. Trabajamos de que los niños aprendan más bien jugando con cosas concretas. Y ellos van felices a nuestro jardín, les gusta mucho su jardín acuarela, compartir con las tías. Es un ambiente familiar para ellos. Tratamos de que así sea. Bueno, eso es fundamental. Hoy en día yo creo que uno de los flagelos que como papás nos hemos enfrentado es el uso excesivo y el abuso de la tecnología, lo que en cierta forma nos hace tener un descontrol respecto de lo que puedan estar viendo nuestros niños. Por eso la importancia de que puedan tener un tipo de educación que sea distinta, que vaya enfocado a un foco más real, más humano, al vivir las cosas a diario sin tecnología o sin abuso de la tecnología, es fundamental para el desarrollo de otras habilidades que quizás estos aparatitos hoy en día ya no lo están haciendo. Claro, ellos aprenden de formas concretas, a veces igual el captar, los llevamos a que ellos desarrollen sus habilidades saliéndose de la parte de la tecnología. Sí, porque si bien es cierto nos ayuda, pero al mismo tiempo nos perjudica. Sí. Ustedes, por ejemplo, han llegado niños que tienen, como tías se pueden dar cuenta, como jugadores, que estos chicos tienen un abuso de tecnología. Se nota el tiro los niños, que nosotros le decimos los niños tele por su forma de hablar. ¿Ya? Hablan de una forma diferente cuando están mucho tiempo al lado del televisor, hablan como un lenguaje un poco mexicano de repente. Ya. O las palabras muy como los programas de la Pepa. Nosotros nos damos cuenta cuando son niños muy apegados a la televisión. Y hay algunos que llegan con el teléfono. Entonces, no, y la mamá no se vaya, que le deje el teléfono. Hay mamás que han cometido el error de dejarle los teléfonos, pero ahí es nuestra mediación también con ella. Es complejo eso, Sí. porque yo creo que mucha hoy en día el chupete tecnológico para dejarlos tranquilos, precisamente, yo lo he visto, le pasan el celular. Sí, nosotros lo hemos visto, es como uno de nuestros problemas dentro del jardín, lo del teléfono, pero hemos ido tratando de sacarlo de a poco porque no es la forma. Nosotros igual tratamos de buscar otras formas en el jardín y si ellos le están afianzando lo de la tecnología, no avanzamos mucho. Claro, el reforzamiento siempre tiene que ser de parte también del hogar, Claro. para que ustedes puedan desarrollar, puedan hacer una mini personita que se pueda desarrollar con todas las habilidades, principalmente a esta edad. Tú decías un margen que hasta los 3 años es impresionante, ¿eh? Y muchos Como la papás parte creen, crítica, sí. sí, muchos papás creen que es niño, déjenlo, tiene que crecer, que conozca, no, Creen que hay una porque no edad, hablan, claro. No entienden y ellos entienden todo. Aunque no tengan un lenguaje fluido, los niños comprenden todo lo que nosotros les vamos diciendo. Importante eso, tener conciencia de que ellos son como una esponja. Claro, ya todo lo, me nos imagino cuentan todo lo que viven en la casa. me imagino igual. lo que les contarán algunos Sí. niños. Sí, puede ser divertido y a veces también eso permite a ustedes ir canalizando el cómo trabajar. Me imagino que también hay tareas para los papás, para las casas, y el cómo canalizar esta información que los niños dan para poder cambiar quizás muchas costumbres. Yo creo que la principal hoy en día, insisto, es el chupete tecnológico, que es pasarle un celular al niño. Un niño no debería tener un celular. No. Pero hoy en día vemos que la realidad no es así. No, la realidad es muy diferente. Por lo tanto, cuesta, estos niños que llegan con su celular, cuesta más que socializan. Sí, son los más complicados de hecho. ¿Y cómo lo logran hacer que socialice? Porque muchos papás dicen, no, que no puedo quitarse, eso no se pone a llorar, que se pone difícil. Es que en realidad el problema pasa más por el papá en realidad, porque dice va a quedar llorando, pero va a llorar unos minutos y después vamos a ir a jugar, al rompecabezas, a cantar con las tías, compartir con sus compañeros y se le va a olvidar. Los niños logran este momento en que ya dejan, porque hoy en día sabemos que a través de la tecnología tienen muchos juegos que son muy entretenidos y al mismo tiempo son educativos, pero eso les genera una dependencia. Claro. Hoy en día es muy difícil o están los mecanismos como para decirle al niño, no, deja este teléfono acá y ven a jugar esto otro. Para nosotros no ha sido problema, de hecho jamás nos ha pedido que le pongamos videos o teléfonos, pero en otras partes sí, yo he escuchado de mis otras colegas que sí es problema. Es un tema bastante complejo, tarea para la casa entonces para los papás,
La tecnología es buena, pero no abusemos. Un niño un niño de 3 años usar un teléfono. Que hay que Y se puede encontrar con cosas indebidas también. Exactamente, es un tema bastante complejo. Se nos acabó el tiempo, yo te doy las gracias, Natalia. Ella es Natalia Contreras Calderón, que viene de la Sala Cuna y Jardín Infantil Acuarela, que nos ha venido a acompañar. Hoy día nuestro tema fue la infancia. Qué importante lo que nos dice, tarea para la casa para los papás, para que nos quede claro que la tecnología es buena, pero los niños no deben usar esa tecnología hasta que no tengan una edad y un criterio para utilizarla o cuando esta sea realmente necesaria. Yo te doy las gracias, Daniela. Angélica. Nosotros nos encontramos mañana a eso de las 5 de la tarde aquí en Agenda Local de Canal 21. Agenda Local, de lunes a viernes de 5 a 6, con la conducción de Angélica Cuevas Palominos.